Oh, buenos días, imposible solucionarlo como lo estábamos intentando. Mira, si tenéis los apuntes delante, ¿vale? Nos habíamos quedado el día anterior hablando de la esterilización y la pasteurización, ¿vale? Entonces, simplemente aquí, os lo leéis fácil, esto es muy sencillo, de la esterilización, ¿vale? Que sepáis el concepto, que es conseguir pues, un producto o de un determinado producto, ya sea alimento o cualquier otro tipo de instrumentos, eliminar todo tipo de vida, ¿vale? Cualquier tipo de microorganismo, ¿vale? Estará ausente en un producto esterilizado. Y hay varios métodos, ahí lo vais leyendo, métodos físicos o químicos. Físico, el más utilizado es el calor, ¿vale? También se pueden usar radiaciones, ¿vale? Pero el más utilizado es el calor, que sirve pues para eliminar todos esos microorganismos por ejemplo, alimentos como en las conservas. Y el tema de los productos químicos, bueno, pues también se utiliza mucho en farmacia y en sanidad, pero obviamente en alimentación no se usa, porque si utilizas productos químicos para esterilizar algo y luego te lo comes, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? El calor, pues también se aplicaría para productos de farmacia o en sanidad también, ¿vale? Y luego pasteurización es un proceso mediante el cual se elimina gran parte de los microorganismos, pero no todos, ¿vale? Y se eliminan de un producto que es líquido, ¿vale? Normalmente se utiliza en alimentación, ¿vale? Como la leche u otro tipo de productos, de zumos, ¿vale? Pero claro, la idea es que el tratamiento sea lo menos agresivo posible para luego no alterar demasiado el producto, ¿vale? Entonces, seguid los apuntes, eso lo vais leyendo. Y pasamos a la siguiente y última parte del tema, que es la biotecnología, ¿no? La parte de biotecnología. Entonces, de biotecnología, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto, ¿vale? ¿Qué es la biotecnología? Si lo vais leyendo, ¿vale? Conforme yo lo voy diciendo, veréis que la biotecnología hace referencia a la utilización de microorganismos, ¿no? Para obtener productos que no son útiles. Ya hemos estudiado, ya hemos visto algunos productos que son útiles y son fabricados por los microorganismos, como por ejemplo el yogur o el vino, ¿vale? Son productos obtenidos mediante biotecnología, ¿vale? Entonces, primero que quede claro, un asterisco, concepto de biotecnología. Y luego tenéis la parte siguiente, cojo los apuntes que tengo yo para seguir igual. Los microorganismos que se utilizan en biotecnología, ¿vale? Y se utilizan 4 tipos distintos de microorganismos. Los 5 que hemos estudiado, excepto los protozoos, ¿vale? Bacterias, hongos, algas y virus, ¿de acuerdo? Perdón, bacterias, levaduras y mohos, perdón. A las algas no se usan tampoco. Entonces, los hongos se utilizan tanto las levaduras como los mohos. ¿Para qué se utilizan las bacterias y las levaduras? Bueno, pues para obtener productos que ya hemos estudiado, que ahora los veremos, y para ingeniería genética, que después veremos cómo, ¿vale? ¿Y para qué se utilizan los mohos? Pues tanto para la industria láctea, ¿vale? Que ya sabéis que muchos tipos de queso pues se fermentan mediante la acción de estos tipos de mohos, y antibióticos, ¿vale? Para obtener antibióticos, es otra utilidad. Y luego el tema de los virus, pues que lo vamos a utilizar pues, en ingeniería genética como vectores. Ahora mismo no sabemos lo que es, después lo vemos, ¿vale? Entonces, siguiente parte, que es la producción de alimentos y bebidas. Tenéis el esquema delante, un asterisco como un camión, ¿vale? Hay que saber explicar cómo se fabrican estos productos que tenemos ahí, que ya los hemos visto todos, ¿vale? Tanto por fermentación alcohólica como por fermentación láctica, ¿vale? Entonces, mediante fermentación alcohólica, pues ya conocéis el pan, el vino y la cerveza. Entonces, ¿cómo se hace el pan, cómo se hace el vino y cómo se hace la cerveza? Pues muy fácil. En los 3 casos la situación es la misma. Se utiliza una levadura, que es la que fermenta el, el glúcido, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo va a generar glucosa. Si es de la malta o del cereal, por ejemplo, para hacer la cerveza, pues sería el almidón, que luego se hidroliza a glucosa. Si es del vino, pues sabéis que la uva tiene mucha fructosa, que se transforma en glucosa y luego se fermenta. Y en el caso de... se me ha ido. En el caso del... No, ya lo hemos dicho. En el caso del pan, perdón, en el caso del pan,
El almidón, en este caso, la procedencia también es un cereal, igual que la cerveza, y la fermentación es la misma situación. Por eso, en el caso del pan, la peculiaridad de que el CO2 que se expulsa en la fermentación, ¿vale? Pues sirve para ahuecar la masa, para hacerla que sea más esponjosa y sea más agradable comerla después, en vez de ser, si no sería una galleta dura, ¿verdad? En el caso del vino, pues sabéis que el CO2 sale no es una bebida gaseosa, y en el caso de la cerveza sí que permanece en la bebida, ¿vale? Esas burbujitas de gas es en realidad CO2, ¿vale? Producido durante la fermentación. Entonces, esos 3 tipos de productos mediante fermentación alcohólica, y luego mediante fermentación láctica, pues ya el típico es el yogur, ¿vale? Tanto el yogur como el queso en su inicio pues necesitan bacterias que hacen fermentación láctica. ¿Cómo se hace el yogur? Pues muy fácil. Se fermenta la leche mediante la utilización de esas bacterias del ácido láctico que descomponen la glucosa de la lactosa de la leche y la galactosa y fabrican ácido láctico. ¿Qué hace el ácido láctico? Pues acidificar, disminuir el pH, y al disminuir el pH pues se coagulan, se desnaturalizan las proteínas de la leche, y al desnaturalizarse se espesa y ya tenemos el yogur. Si queremos seguir avanzando en el proceso y queremos hacer queso, pues esa masa que se ha obtenido mediante cuajo, ¿vale? Mediante esos fermentos, pues es lo que luego se va a dejar madurar con el tiempo mediante la acción de diversos tipos de hongos o de envejecimiento natural, ¿vale? Para fabricar el queso. Entonces, 5 tipos de productos: el yogur y el queso mediante fermentación láctica, y el pan, el vino y la cerveza mediante fermentación alcohólica, ¿vale? Alcohólica, levaduras; láctica, bacterias. ¿Ok? Bien, eso es sencillo. El nombre científico de las bacterias y las levaduras no es necesario que lo recordéis, ¿vale? No es necesario. Os lo he puesto ya por curiosidad. Luego pasamos a la siguiente parte de la biotecnología, que es la ingeniería genética, ¿vale? Entonces, simplemente saber lo que es la ingeniería genética. La ingeniería genética lo que hace es, son técnicas en realidad de manipulación del ADN, y de esta manera conseguimos microorganismos o otro tipo de seres vivos, no solo microorganismos, con su ADN alterado, ¿vale? Y me diréis, ¿y para qué necesitamos un ADN alterado? Bueno, pues para conferirle al ser vivo en cuestión alguna característica pues, que creemos que pueda ser útil. Por ejemplo, un salmón que crece en 3 meses, el triple que un salmón normal, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor fabrica más hormona del crecimiento, y ese carácter es el que nosotros hemos metido, ¿vale? Aquí. Es el que nosotros hemos metido en el genoma, ¿vale? De ese nuevo organismo. Ese nuevo organismo, sabéis que se llama organismo transgénico, ¿vale? Entonces, os he puesto ahí en un esquema, en el esquemita este, a ver que se vea bien, las distintas fases. Lo veo regulín. ¿Vale? Se ve regular. Bueno, lo tenéis vosotros delante, ¿vale? En esas distintas fases, lo primero es localizar el gen que nosotros queremos aislar, ¿vale? Y para aislarlo utilizamos unas enzimas especiales que son las enzimas de restricción, se llaman, ¿vale? Ahí en la pizarra detrás veis cómo actúan las enzimas de restricción. Fijaros. A ver que yo me vea. Aquí. Fijaros que la enzima lo que hace es cortar el ADN, pero de una manera escalonada, de manera que los dos extremos, si os fijáis, son complementarios. Fijaros que ahí está C, son complementarios a esta G y T, ¿de acuerdo? Porque esto era la cadena, esta doble cadena que hemos puesto de ADN inicial. Después de la enzima de restricción tendríamos esto, ¿vale? Entonces, la enzima corta de esa manera el ADN, y luego, si os fijáis, el ADN de interés, el gen de interés, se inserta, se integra en algo que nosotros llamamos como vector, ¿vale? Que nos va a servir para transferir ese gen a la célula que nosotros queramos, ¿vale? Los vectores normalmente o son virus o son plásmidos. Recordad lo que eran los plásmidos. Los plásmidos eran moléculas de ADN circular
que tenían las bacterias y se podían intercambiar entre ellas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues que el plásmido se ha cortado con las mismas enzimas. Entonces, la enzima reconoce un lugar de corte y cortará y dejará los extremos los mismos que estamos viendo aquí, en ese ejemplo, ¿vale? Entonces, el gen que nosotros obtuvimos de la célula original y el plásmido tienen extremos que son complementarios, ¿vale? Porque la hemos cortado con la misma enzima. Cada enzima de restricción corta de una manera. Entonces, si yo utilizo las mismas enzimas de restricción, los extremos se pueden pegar, ¿vale? Porque tienen cadenitas individuales complementarias, ¿vale? Entonces ya tenemos el plásmido con el gen exógeno, el gen de otra célula, ¿de acuerdo? Y ese plásmido con el ADN extraño se llama ADN recombinante, ¿de acuerdo? Entonces, ese ADN recombinante se introduce, por ejemplo, en una bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a imaginar que el gen inicial, el que es de interés, yo lo quiero, o sea, es el gen de la insulina, ¿vale? Que es una de las cosas que tenemos que saber explicar. Si es el gen de la insulina, que es una proteína, ¿verdad? La insulina o la hormona del crecimiento son proteínas. Bueno, pues ese gen de la insulina que tengo en ese plásmido se lo meto a una bacteria y ahora yo crío la bacteria, la cultivo, ¿vale? Sois conscientes que la bacteria va a expresar ese gen de la insulina humana. Entonces, esa bacteria es una bacteria transgénica porque tiene genes de otra especie, en este caso la nuestra, ¿vale? Y así es como se obtiene hoy en día la insulina humana, ¿vale? Hace unos cuantos años se obtenía la insulina mediante la extracción de sangre de cerdos o de caballos, de animales grandes, ¿vale? Y se depuraba la insulina de cerdo, por ejemplo, y esa es la que nos pinchábamos las personas que fueran diabéticas. Ya hoy en día se obtiene mediante ingeniería genética, ¿vale? Entonces, el hecho de introducirlo en una bacteria es porque es de muy fácil reproducción la bacteria. Entonces, si la proteína a obtener es mi producto útil, como el caso de la insulina, pues ya lo tengo. ¿Que lo que quiero es hacer copias del gen? Pues ya lo tengo porque donde hay una bacteria ahora hay millones de bacterias, ¿vale? Entonces, ese gen clonado que yo he copiado muchas veces, metido en un plásmido, pues luego lo puedo utilizar para intentar introducirlo en otro ser vivo, ¿vale? En vez de cultivar la bacteria para obtener la proteína, pues yo introduzco el gen en células de un embrión de un salmón, como he explicado antes, o de una fresa, de una planta de fresa, porque el gen que le he introducido le ayuda a resistir más las heladas, ¿vale? Entonces, fijaros que siempre es conferirle alguna característica que es útil, ¿no? U obtener alguna proteína. Entonces, ahí lo tenéis en ese esquemita, lo vais leyendo, yo creo que es sencillo de entender, ¿vale? Y ahí lo he puesto en el siguiente punto que pone en el esquema, aquí, fases para obtener el organismo transgénico. Y son las fases que acabo de comentar. Fijaros, gen de interés, que se corta mediante las enzimas de restricción, inserción en el plásmido, que es el vector, y clonación, que es reproducir la bacteria como una loca, ¿vale? Para obtener el producto en sí, que sería una proteína siempre, o clonar el gen para yo poder trabajar con él, ¿vale? Y luego, en el caso de que sea necesario, porque así es el objetivo, introducirlo en la célula de cualquier organismo, ¿no? Que puede ser una planta, entonces en ese caso sería una planta transgénica, podría ser un animal, sería un animal transgénico, por ejemplo, cerdos, que yo quiero que las proteínas del corazón se parezcan más a nuestras proteínas y sea más difícil el rechazo. En eso se está trabajando, ¿vale? Y en el caso de que la bacteria sea mi organismo final, que el receptor del gen, pues sería un organismo o microorganismo, mejor dicho, modificado genéticamente, MMG, ¿vale? Que así es como lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Y luego que sepamos explicar ejemplos de ingeniería genética aplicada a la biotecnología pues, en algunos ámbitos. Yo ahí he puesto varios ejemplos. En agricultura, pues lo hemos dicho, por ejemplo, obtener plantas que resisten la sequía, que son resistentes a determinadas plagas, etcétera. Conocer algún ejemplo de todos los que tenéis ahí. En farmacia, aquí hay que saber explicar dos, pero que se explican igual, que son los dos que hemos explicado. Ya lo hemos dicho, la insulina y la hormona del crecimiento, que ambas son proteínas, ¿vale?
Entonces, al final de los apuntes tenéis un esquema de cómo se obtendría la insulina mediante gráfica. Yo creo que lo entendéis fácil. Y yo creo que ya está. Luego también en el medio ambiente también se tiene utilidades, pero bueno. Así que os leéis esta parte final del tema, escucháis, a ver si consigo subirlo, si no echo el panoli todo el rato. Y ahora por el grupo de WhatsApp os digo las actividades, será más fácil, ¿vale? Venga, pues corto aquí.